Mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga. Mi nombre es Alejandro Lopera y esto es Palabra Fiel. Mensajes sencillos, pero con la profundidad de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte una porción de las Escrituras que es muy conocida. Es el mensaje del joven rico. Está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17. Este joven rico se le acerca al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta muy importante que todo ser humano se debe hacer por lo menos una vez en la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lamentablemente en la actualidad muchas personas le hacen esta pregunta a cualquier persona. Este joven rico acertó en hacer esa pregunta al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entonces le responde en el versículo 18: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. El Señor Jesús está respaldando lo que dicen otras porciones de las Escrituras, donde se nos dice que ni un solo ser humano es bueno, que todos se desviaron, que aún se hicieron inútiles. Todo ser humano que ha pisado esta tierra, desde Adán hasta el último bebé que haya nacido el día de hoy, todos tenemos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros se puede salvar por sí mismo. El Señor Jesucristo hace algo bien interesante, y es que lo lleva a la ley del Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos, y le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos los podríamos dividir en dos. Los cuatro primeros podrían ser los mandamientos verticales, que es la relación del ser humano con Dios. Y los 6 últimos podrían ser los mandamientos horizontales, que es la relación del ser humano con su semejante, con su prójimo. Y el Señor Jesucristo es muy interesante que solo le menciona los 6 últimos, es decir, los mandamientos horizontales. Le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre, con cierto aire de arrogancia, le responde al Señor Jesucristo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es interesante que el Señor Jesucristo no le hace un reproche, porque es muy posible que este hombre hubiera faltado en uno de esos mandamientos muchísimas veces. Ese mismo día, además, que falló en alguno de esos mandamientos. Pero el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ya el Señor Jesucristo pasó de esos mandamientos horizontales a un mandamiento vertical. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de una vez el Señor Jesucristo pone el dedo en la llaga. Le dice: usted tiene un Dios, y ese Dios es la riqueza. Y este hombre inmediatamente, cuando se ve así confrontado, lo que hace es: mire lo que dice el verso 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesucristo le quería mostrar a este hombre su pecado para luego mostrarle su salvación. La salvación es una persona, y es el Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace es mostrarle el pecado para luego mostrarle su salvación. Ahora usted se preguntará: ¿cuál es entonces el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta la tenemos en la epístola a los Gálatas. En el capítulo 3, el verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es muy linda la figura que utiliza el apóstol Pablo. Dice que la ley es nuestro ayo, es como nuestra nana que nos toma de la mano, nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra al Salvador. Otro carcelero en Filipos también le hizo esta pregunta al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
porque también el Señor Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre. Fue al sepulcro, porque estaba pagando por su pecado y por el mío. Lo único que usted debe hacer es arrepentirse de todo corazón y creer que el Señor Jesucristo estaba pagando la deuda por usted. Él, cuando murió en la cruz del Calvario, pronunció estas palabras: consumado es. Dios le bendiga.